Hola a todos y a todas. Como tuvimos un problemilla el otro día grabando el Zoom, hemos tenido que hacer aquí la magia de la televisión y de la edición, que se me da bastante mal, para poder ver las charlas que dimos el pasado 24 de febrero. Muchas gracias sobre todo a Anastasia, que ha vuelto a grabar la charla, y ahí os dejamos las 4 Lightning Talks que teníamos. Nos vemos. Hola a todas y a todos. Bueno, esta charla la di en su momento en directo, pero tuvimos un pequeño problema a la hora de grabarla, así que he decidido grabarla de nuevo, aprovechar para ponerme este fondo tan molón y a la vez, pues así la gente que no la haya podido ver en su momento, pues la pueda ver. En este caso, el contexto es bastante importante, creo. Mi nombre es Anastasia Kondratieva, soy Junior SR en Clarity. Hasta hace 2 años yo era traductora. En 2019 decidí dar un cambio radical a mi carrera y empecé a estudiar Administración de Sistemas Linux de forma autodidacta. A principios de 2020 encontré mi primer trabajo como becaria y después como junior de sistemas y finalmente desde hace 3 meses trabajo pues, de junior SRE en la empresa en la que estoy actualmente. Cuando me fui a incorporar a mi actual empresa y me vi el cargo SRE en la oferta de trabajo, no sabía exactamente de qué se trataba, no era un cargo que yo conociese, así que me puse a investigar y efectivamente la gran mayoría de la información o de la teoría proviene de Google, que es quien básicamente se sacó de la manga esta función. Y claro, hay un marco teórico por un lado y luego está realmente lo que yo he ido encontrándome, por lo menos en la situación en la que yo estoy. ¿Vale? Lo que dice Google exactamente es que un SRE es lo que te encuentras cuando tratas las operaciones como si fuesen problemas de software. Es decir, que nuestra misión como SRE es proteger, aprovisionar y mejorar el software y los sistemas que están detrás de todos nuestros servicios. Y a la vez tenemos que estar prestando especial atención a su disponibilidad, latencia, capacidad y funcionamiento. Es decir, así a bote pronto parecen unas funciones muy globales y tienes que saber un poquito de todo y efectivamente eso es cierto. Esos conocimientos yo por mi parte los he querido dividir en estos tres grupos muy genéricos. No estoy incluyendo evidentemente todas las capacidades que tienes que tener, pero bueno, así nos ayuda a hacernos una idea un poquito general de qué se trata. Un SRE tiene que saber de desarrollo, tiene que saber de operaciones y tiene que saber de sistemas. Y evidentemente en cada uno de esos campos tienes que tener base de conocimientos específicos. Es decir, por la parte de desarrollo tienes que saber de programación, de CICD, de automatización. Por la parte de operaciones tienes que saber de monitorización para prevenir los problemas o de alguna forma adelantarte a ellos o reaccionar cuanto antes, pero también tienes que saber de gestión de incidencias porque por mucho que lo intentes, y eso es algo que yo he tenido que aprender a lo largo de estos meses, por mucho que lo intentes, las incidencias ocurren, sea como sea, por muchas precauciones que se tomen, así que hay que también saber gestionarlas. Y por último, por la parte de sistemas, tienes que tener los conocimientos de lo que nosotros podríamos considerar como un sysadmin clásico. Tienes que saber de redes, de conectividad, de infraestructura, de los servicios y de cómo esos servicios se integran y se comunican dentro de esa infraestructura. Como veis, el bol se está quedando bastante lleno de la gran mayoría de los ingredientes que tenemos que tener, pero no son ni siquiera todos los que podríamos considerar. Como la figura de SR es una figura relativamente moderna y nueva, la gran mayoría de las empresas que buscan un SRE pues utilizan herramientas bueno, tecnologías recientes o las que están más, digamos, de moda ahora mismo, con lo cual un SRE también debería saber de infraestructura como código, de cloud, de contenedores, de seguridad y por otro lado, algo que creo que no se menciona mucho, pero creo que también es muy importante, debido a la naturaleza transversal de las funciones de un SRE, también tiene que entender la filosofía de la empresa y el producto que se está desarrollando. Por último, y no menos importante, también tenemos que tener los soft skills, esos soft skills que, bueno, en realidad deberían tener todas las personas que estén en una empresa, pero bueno, en el caso de SRE
de nuevo, por esa naturaleza transversal de nuestra labor, son incluso más importantes si cabe. Es importante la paciencia, ya que los cambios o son muy complejos o tardan mucho en verse, o ni siquiera al tratarse cambios que se realizan en la infraestructura, ni siquiera acaban siendo visibles, pero no son menos importantes por ello, con lo cual la paciencia es esencial a la hora de no desesperarnos mientras intentamos implementar un cambio global, a nivel global en la empresa. También hace falta una visión global enlazado un poco con la visión del producto para poder remar en la misma dirección con los demás equipos y tener una meta en común. Y por último, precisamente porque vamos a tener que tratar con todos esos equipos tech, tenemos que tener buenas capacidades de comunicación para comunicarnos de forma eficiente con esos equipos y realizar una labor conjunta más eficiente. Todo esto, todos estos conocimientos que parece poco, van metidos en esta preciosa ollita de filosofía de Vox y se cuecen ahí a fuego muy lento para conseguir pues, sacarles el máximo partido. La teoría también dice, creo que me he pasado, la teoría también dice que un SR dedica el 50% de su tiempo a desarrollar cosas nuevas para la plataforma, para la infraestructura, etcétera. Es decir, para mejorar las herramientas que ya hay, introducir herramientas nuevas, introducir automatización en los sitios en los que todavía no la hay y haría falta, etcétera. Y el otro 50% del tiempo se dedica a las operaciones, es decir, a cosas que van surgiendo, a incidencias que van apareciendo, a, pues eso, a problemas puntuales que necesitan una solución inmediata en ese momento. Y bueno, la teoría es preciosa, lo que pasa es que al final no todo va según el libro. Es decir, las cosas, por un lado, por ejemplo, las cosas se queman bastante más de lo que nos gustaría, es decir, un mes en los que se alinean los astros y todo va mal, las operaciones no suponen el 50% de nuestro tiempo, pueden suponer un 60, un 70, precisamente pues porque las cosas salen mal y hay que solucionarlas. Por otro lado, las medidas no siempre están claras, al tratarse muchas veces de soluciones globales que aunque requieran pasos pequeñitos, pero la solución que queremos implantar es una solución global a lo largo de toda, por ejemplo, de toda la infraestructura, pues algo que puede parecer sencillo y a lo que nosotros contamos que puede llevarnos una semana, al final acaba complicándose más y más y más y más y acaba siendo una tarea que a lo mejor se lleva un mes y es complicado manejarse entre esos tiempos y no descuidar unas cosas a la vez prestando atención a otras y dedicarle a todo el tiempo que requiere. Y por último, hay muchas variables porque tratamos con todos los equipos tech y evidentemente ni la forma de trabajar ni las metas que pueden tener son las mismas para una persona que trabaja o para un equipo de data, por ejemplo, que para un equipo de backend o para un equipo de frontend. Y hay que tener en cuenta todas esas posibles variables a la hora de proponer cambios o a la hora de trabajar con ellos y saber, pues eso, y remar todos en la misma dirección de forma eficiente a pesar de que hay muchas diferencias lógicas entre todos esos departamentos. Claro, con toda esa teoría y con toda esa locura de información, he tenido que sacar ciertas conclusiones que creo que a mí me han servido bastante y me están sirviendo y de lo que yo considero que es importante para una persona SRE, especialmente si se trata de una persona junior como es mi caso. Em, Aprender lo que es la empresa y su funcionamiento. Muchas de las cosas que se pueden hacer requieren de una visión, como ya he mencionado, de una visión global y requieren entender exactamente lo que se busca y las metas que se quiere conseguir en la empresa, con lo cual eso no hay que descuidarlo y es importante tanto el conocimiento técnico sobre herramientas en concreto como el conocimiento teórico sobre toda la empresa y su funcionamiento. Por otro lado, y esto es algo muy concreto en mi caso al ser junior, me he dado cuenta de la importancia de escuchar muy atentamente todo lo que tengan que decir mis compañeros, porque efectivamente en mi equipo soy la persona que menos experiencia tiene, y todas las explicaciones que me dan son increíblemente importantes y útiles. Sí, es cierto que al principio me he encontrado con la frustración de que incluso las cosas más pequeñas requieren muchísimo contexto alrededor, así que una explicación sencilla tiene muchísimo más contexto también y al principio no todo ese contexto tiene sentido, pero he descubierto que apuntando y tomando nota de todas las cosas que me han ido diciendo al final
todo acaba teniendo sentido con un poquito más de paciencia, que es uno de los, de los últimos, una de las últimas cosas que digo aquí. También en los últimos meses he ido descubriendo la importancia de un marco académico, es decir, en mis labores del día a día toco muchas herramientas de forma práctica, es decir, trabajo con la nube, trabajo con contenedores, trabajo con infraestructura como código y todas esas cosas, esa parte práctica me viene de gratis, entre comillas, en mi día a día, pero también me está ayudando muchísimo el echarle un poco de marco académico, el estudiar una certificación para mueblar un poco la cabeza y no volverme loca con esa cantidad de información. Por otro lado, también estoy viendo que la teoría me está resultando bastante más útil de lo que podría parecer. Es decir, el saber lo que es una filosofía DevOps, el saber cómo trabajar con Scrum, todas esas cosas que al principio parecen no tan importantes o a lo mejor las dejamos en segunda fila respecto a los conocimientos técnicos prácticos, me están resultando bastante útiles a la hora de trabajar y sobre todo de entender qué se quiere conseguir en el equipo y hacia dónde, por ejemplo, está yendo el equipo de desarrollo en el que estoy trabajando. Eh, las últimas dos cosas, pues bueno, son un poco típicas, pero en este caso son especialmente importantes. La paciencia es esencial a la hora de desempeñar nuestro trabajo, por lo que ya he comentado antes, porque los cambios no son inmediatos. Algunas veces los cambios que se quieran introducir requieren un cambio de mentalidad en los otros equipos, con lo cual es un trabajo un poco de ir introduciendo pequeños cambios poco a poco hasta ver un cambio global. Así que la paciencia es esencial. Y por último, también en mi caso en concreto, al venir de un ambiente de administración de sistemas clásico, la capacidad de adaptarme también está siendo fundamental. Es decir, el adaptarme a las nuevas herramientas, la forma de trabajar, la forma de pensar del puesto de SRE, sin olvidarme o aprovechando de alguna forma los conocimientos que ya traigo de la administración de sistemas. Y bueno, por último, y esto lo digo siempre, absolutamente siempre, una de las cosas más importantes que estoy sacando de este camino que todavía estoy empezando, en el que llevo tan poquitos meses, es la necesidad de celebrar las pequeñas victorias. Al trabajar en un equipo SRE y tener que ver cambios mastodónticos completamente y implementar cosas, hacer migraciones, hacer cambios en la infraestructura, ver cómo cambiar el código, reorganizarlo para que sea más eficiente, esté más organizado, automatizar cosas, todo eso son cosas bastante gordas y grandes que no, de las que no ves el efecto final hasta que pasa un tiempo. Entonces, el celebrar las pequeñas victorias día a día es lo que yo encuentro más útil para no desesperarte, porque al fin y al cabo, pues bueno, a veces las cosas se complican bastante. Pero bueno, también os digo que ya sabemos lo que es más o menos SRE, pero todo está más rico con patatas, así que comedoslo con patatas. Y hasta aquí. Hasta aquí mi charla. Ahora el siguiente es Joaquín, que nos va a hablar de algo un poquillo más técnico. En este caso, Joaquín, como es CPI, se dedica a provisionar Macs y demás, va a hablarnos de runners efímeros con MacOS en GitLab. Fácil, rápido y barato, pero barato lo ha tachado, porque se ve que no es tan barato. No nos diga por qué está tachado. Joaquín, dale al asunto. Un segundo que tengo que hacer yo el unmute, que no sé cómo se hace. Ah, claro, y si alguien tenía alguna pregunta, no podía preguntar porque estaba muteado. Si es que me cago en la mano. Vale. Vaya máquina, tío. Joaquín. Venga, va. Vaya máquina, vaya máquina. Vale, preguntar por el chat y así sé que la gente tengo que mutear. Vale. Venga, voy a compartir un segundito. Vale. Vale, se ve ya, ¿no? He compartido lo que tengo que compartir, ¿no? Vale. Pues nada, la charla, como decía Omar, es runner efímeros con MacOS en GitLab, fácil, rápido y bueno, vamos a ver si barato, que me da a mí que va a ser que no. A ver, esto por aquí, vale. Bueno, pues soy Joaquín Cabrerizo, soy Client Platform Engineer en Flywire y suelo estar en Twitter y en GitHub como LCTRKit. Sí, es raro el nick, pero bueno, ahí estoy.
Y nada, en Flywire soy el responsable de la automatización de onboarding y offboarding de dispositivos Macs, así como de la infraestructura para mantenerlos. Y antes de empezar la charla quería hacer un pequeño inciso legal, porque es importante vivir legalmente. Y es básicamente pues, que la licencia de Big Sur y Catalina se puede instalar y usar solamente en 2 máquinas virtuales y solamente en hardware Apple, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar ya con lo que sería la charla en sí. Primero vamos a hablar del tooling necesario para poder llevar a cabo todo esto. La pretensión de, de estos runners es tenerlos en máquinas virtuales para que puedan ser efímeros. Entonces, para eso, lo mejor es generar background boxes o bien con una máquina en Catalina o Big Sur, que serían los 2 últimos sistemas operativos de MacOS. La tool más útil para generar una background box de Catalina sería Mackinbox. Ahí tenéis el link, luego todos los links los compartiré en Twitter. Y bueno, y el siguiente proyecto es el de Packer MacOS 11, que como bien dices, pues para generar un Packer con una máquina virtual con Big Sur, faltaría añadirle el background provider para poder generar una box, pero prácticamente te lo da completo. Y bueno, la tecnología de virtualización que después de probar todas las que hay en el mercado que mejor funciona es VMware Fusion, más allá de VirtualBox o de Parallel. La más fiable sería esta para este tipo de uso. Y como vamos a usar VMware Fusion, necesitaríamos también el provider de background para VMware Fusion, que no cuesta mucho, tiene coste, no es gratuito, pero cuesta $79 al año. Y bueno, y ahora vamos a ver por qué lo de barato está tachado, ¿vale? Aquí, pues básicamente tenemos 3 opciones. Decíamos antes en la parte legal que necesitamos una máquina MacOS para correr esas máquinas virtuales. Así que tenemos 3 opciones, como digo. O un servicio de hosting, que el más conocido es Mac Stadium, donde tienes o bien un Mac Mini o bien un Mac Pro, físicamente, no es una máquina virtual. Y luego la siguiente opción sería tirar por AWS, que recientemente ha añadido unas instancias dedicadas de C2, donde tenemos Mac Minis con 32 GB de RAM y 12 núcleos. Y ahora mismo están con Mojave y Big Sur. Perdón, Mojave y Catalina. Todavía no está disponible Big Sur, aunque están trabajando para tenerlo pronto. Y la tercera opción, que a priori sería la más barata, sería la de comprar físicamente el cacharro, que recomiendo un Mac Mini con esos mínimo 32 GB de RAM. Y tenerlo nosotros físicamente, como decía. Ahí lo único pues que habría un coste operacional de mantener esa máquina, que sería lo único, así que nos ahorraríamos en AWS, aunque bueno, AWS no es barato. Y bueno, ya vamos pues nada, me voy a meter ya en chicha. Y esto sería la configuración básica de un custom run, de un custom executor para GitLab CI. Consta de 4 fases, que serían la fase de configuración, la de preparación, ejecución y la de limpieza, limpiar el job. Y bueno, podemos también definir los valores de timeout para cada una de las fases, y así como los valores de timeout cuando alguna de esas fases ha dado un timeout o hemos cancelado el job desde de la UI, pues en ese caso lanzaría un SIG-term y nos daría un tiempo de gracia, que es ese graceful kill timeout, antes de lanzar el SIG-kill que se lanzaría el script que estaría intentándose ejecutar o ejecutándose ya en la fase de ejecución. Y vamos a ver cómo sería un ejemplo de cada una de las fases. Pues esta sería la fase de configuración. Aquí el GitLab Runner lo que espera es un JSON con una serie de variables predefinidas. Aquí estamos viendo, por ejemplo, pues, build dir, el cache dir, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, esto es muy básico, pero una de las cosas interesantes que se podrían añadir son variables de entorno que pasarían desde la primera fase de configuración hasta la fase final de limpieza, pues tendríamos disponibles esas variables de entorno para poder utilizarlas. Eso es bastante interesante utilizarlo. La siguiente fase, como decíamos, era la fase de preparación. Aquí el runner ya sabe dónde se van a ejecutar los scripts,
dónde tiene que traer el repo, etcétera, etcétera. Y lo que hacemos es preparar el entorno. Aquí, como decíamos antes, que íbamos a utilizar para esos runners efímeros unas máquinas, unas background box, pues básicamente lo que hacemos es iniciar la máquina virtual, la box que hemos creado previamente, y levantarla. Y bueno, interesante en esta fase, porque esto es muy simple, el ejemplo que he puesto aquí, pues sería capturar errores que se puedan producir en esta fase y actuar en consecuencia. Por la experiencia que tengo usando esto que me he inventado, es que el Launch Agent, que es un daemon que controla el provider de VMware para Vagrant, pues hay veces que es común que se quede tonto, ¿vale? Cuando digo que se quede tonto es que no funciona, vaya. Y en ese caso lo que hago es que intento levantar ese daemon, ese servicio, lo intento levantar 3 veces antes de dejar que suelte el Sigterm. Lo siguiente sería la fase de ejecución, que es aquí en esta fase es cuando se ejecuta el script o los comandos que hemos definido para nuestro job en el GitLab CI YAML. Y nada, como queremos que todo eso ocurra en la máquina virtual, pues básicamente lo que hacemos es subir el script a esa máquina virtual desde el host y ejecutarlo. Y todo eso lo hacemos mediante SSH. El único concept que puede haber aquí y que tengo yo, por ejemplo, es que los tiempos de ejecución tanto del upload como del SSH no son bajos, son bastante altos. Y como solución, una cosa que tengo pensada, que no la he probado todavía al 100%, sería crear un launch agent, que es un daemon, con un watchpad que esté esperando que caiga ese fichero en la máquina, en el folder de la máquina virtual, y lo ejecute directamente. Entonces, básicamente lo que haríamos con eso es, pues, de ese script, quitarnos de en medio la línea 4 y rebajaría bastante el tiempo de ejecución de esta fase. Porque tened en cuenta que cada vez que genera, por cada comando que pongáis en GitLab CI para ese job, va a hacer un background bootload y un background SSH. Y bueno, más cosas que se pueden hacer aquí en esta fase, que en la fase de ejecución tiene varias subfases. Y yo, por ejemplo, detecto cuando está en la fase de preparar artefactos para subirlos, para que estén disponibles para el siguiente job, que por ejemplo el siguiente job, pues en vez de una máquina Mac puede ser un Docker, por ejemplo. Pues yo en mi caso tengo una de las CIs que utilizan este tipo de runner. Aparte de los ficheros pequeñitos de tipo de reporting, de configuración y tal, pues genera ficheros que son muy grandes, tipo de 10, 15, 20 gigas, que para pasarlos al siguiente no los puedo pasar con la forma natural que provee GitLab, que sería definiendo los artefactos en el GitLab CI YAML. Entonces lo que hago es capturar si está ya en ese momento, y esos ficheros grandes los subo a un S3 para luego tenerlos disponibles en el Docker descargándolos de ese bucket de S3. Y bueno, y finalmente, pues tenemos la fase de limpieza, que aquí, pues como hemos usado una background box, pues básicamente lo que vamos a hacer es terminar con ella, y lo que hacemos es que terminamos solamente con la máquina que esté en uso, porque podemos tener varios runners funcionando al mismo tiempo, entonces no podemos hacer nada de forma global. Y aparte de esto, GitLab Runner ya también se encarga de limpiar, pues, todo lo que haya dejado en el fichero de build, o sea, en el directorio donde se está haciendo la build. Y eso lo hace ya directamente GitLab Runner. Y nada, pues hasta aquí. Yo creo que sí que voy a tener tiempo para preguntas. Bueno, a ver, quien quiera hacer una pregunta la puede hacer en el chat y la humillamos. Muchas gracias, Joaquín, por tu presentación. Aunque parece muy específica, creo que el rol de CP es súper poco conocido. Y Joaquín, hay que darle visibilidad a ese rol porque nos ayuda un montón. Sí, hombre, luego si queréis os cuento qué mierdas hacemos. Pero... Es un buen rol. Dice César, ¿cuánto tardan esas builds? Cuando dices cuánto tardan esas builds, a ver, pues según para lo que lo utilices. Aquí básicamente para lo que vas a utilizar el runner es muy sui generis. Yo en mi caso, uno de los casos que tengo es para buscar
las actualizaciones disponibles para todas las aplicaciones de escritorio que mantenemos en los laptops. Y preparo, descargo la actualización, la empaqueto, preparo los post-install script y pre-install script necesarios y luego la lanzo a un software que tenemos para gestionar esas descargas por parte de nuestros usuarios internos. Cada build, pues 5 minutos. Pero si, por ejemplo, la usa un desarrollador para hacer una build con Xcode, pues lo que tarde en preparar la aplicación. Es que no te sabría decir. No sé si Perfecto. responde la pregunta. César, responde a la pregunta. Sí. Pues ya Vale, estaría. Pues eso, muchas gracias, Joaquín. Buena pues de charla. nada. Y el siguiente es Isidro. Voy a desmutear a Isidro, que no se me olvide, que si no, a ver, luego le digo que hable y no habla. Isidro, aquí, haz tu muñeco. Vale, Isidro nos va a hablar de Drum-Based Development, que a veces es polémico por alguna razón que no lleva a entender, y ha titulado la charla Buseando el Máster, que es Gerundio. Yo soy fan de Drum-Based Development, o sea que tengo un bias grande aquí. Así que cuando quieras, Isidro. Muy bien. Bueno, mi objetivo no va a ser convencer a nadie, o sea que en ese sentido no. Que nadie se sienta No hay problema, no es una secta. atacado. Vale, dame un segundo, voy a preparar para compartir. Vale, entiendo que veis ya bien mi pantalla. Venga, pues arrancamos motores. Bueno, pues yo soy Isidro López, trabajo como desarrollador de producto en Codium. Si alguien me quiere contactar después para charlar de lo que sea, pues como Islomar me podéis encontrar en muchas redes. Y hoy bueno, compartiré los slides después en el evento de Meetup, pondré ahí el link para compartirlo. Y hoy me gustaría introducir un poco esta práctica que está muy poco extendida, como decía Omar, que es Drum-Based Development, pero creo que altamente valiosa. Un par de disclaimers muy rápidos. Lo primero es que todos son opiniones, aunque no digan mi opinión al comienzo de cada frase, imaginaos que lo hago, porque es así, todos son opiniones, pero son opiniones basadas en experiencias, por otra parte. Llevo varios años trabajando en varias empresas, varios equipos, con Drum-Based Development en mi día a día como forma por defecto de trabajar, así que no es solo teoría. Un primer recordatorio muy rápido y simplificado de estrategias de branching que existen. Tenemos desde el locurón de Gitflow, que por suerte el propio creador ya lo ha desaconsejado, hasta una estrategia más básica de feature branching, donde tendríamos una rama principal y cada vez que se empieza a trabajar en una historia o a veces por desarrollador, pues se crea una rama aparte. Y después un montón de estrategias combinadas que existen, donde hay ramas de development o de release o de production, con tagging, ¿vale? Hay un montón de estrategias diferentes de branching. ¿Por qué trabajamos con ramas y pull requests y core reviews? Hay buenos motivos para ello. O sea, hay problemas a resolver y valor en ello. Para sentirnos más seguros, es un motivo típico, ¿vale? Porque hay otra persona que va a echar un vistazo y tal vez detecta algún problema que se nos haya pasado. O porque requerimos un testing manual en algún punto de la pipeline y el tener ramas nos lo facilita. Mejorar la calidad del código, porque alguien más puede aportar algo que mejore la solución. Compartir conocimiento es otro buen motivo por el que a veces trabajar con ramas y pedir una core review de alguien. Y a veces también por control, ¿no? Porque quieres aceptar de forma segura contribuciones de otras personas, otros equipos, ya sea dentro de una empresa, en open source, evidentemente, ¿vale? Hay muchos contextos para eso. Lo que ocurre es que esos problemas a resolver y que resuelve trabajar con ramas y con reviews también tiene una contrapartida, ¿vale? Tiene algunos problemas. Uno principal para mí es que rompe el flow, ¿vale? Aumenta el tiempo que transcurre desde que un desarrollador escribe una línea de código hasta que esa línea de código está en producción o siendo usado. Aumenta mucho ese lead time. Crea muchas veces bloqueos y retrabajos y cambios de contextos que sabemos que no es lo mejor tampoco para la eficiencia. Y por otra parte aumenta el riesgo, diversos tipos de riesgo. Aumenta el riesgo porque se acumulan múltiples cambios normalmente y no solo se despliega a producción tu línea de código, tus 4 líneas de código, tus 20, sino que al trabajar con ramas, ya sea la estrategia que sea, normalmente van varios cambios acumulados, con lo cual la probabilidad de que algo falle
por una combinación explosiva, ¿no? Es mayor. No olvidemos que lo que ocurre normalmente con las ramas es esto, o sea, se suelen visualizar de esta manera, representar de esta manera, pero cuanto más tiempo pasa con las ramas, lo que ocurre es que cuanto más tiempo pasa y más cambios se acumulan, más diverge, ¿vale? Y esa divergencia trae problemas consigo que hay que resolver. Demos un par de pasos, antes de seguir hablando de ramas y ir ahora a Trend-Based Development, me gustaría dar un par de pasos hacia atrás, porque creo que es muy importante y pensar por qué y para qué desarrollamos software profesionalmente, porque está todo relacionado desde mi punto de vista. Mi opinión personal de por qué y para qué es para resolver problemas que no pueden ser resueltos de una forma más óptima o eficiente sin el uso de software, ¿vale? Eso me lleva a otro punto importante, que es que el código no es un activo. Esto todo puede ser, esto es todo opiniones, recordatorio. El código no es un activo, el código aporta valor, pero es un pasivo, tiene un coste. Cada línea de código que escribimos debe ser mantenida, debe ser testeada, debe ser comprendida. Es un punto más de fallo. Si no está puesta en manos del usuario, encima es inventario que no aporta valor con bugs desconocidos hasta que no empieza a usarse, ¿no? Tiene un coste. Cuanto menos código, mejor, siempre y cuando no entre en conflicto con la legibilidad de mantenimiento, ¿vale? Con lo cual, para mí, la pregunta a la que responde Trend-Based Development, la estrategia de branching a usar, es cuál es la mejor manera de trabajar con ramas, con 24, que nos permita reducir el riesgo, maximizar el aprendizaje y poder entregar valor de forma continua. Y para mí continua en el año 2021 debería ser varias veces al día, no una vez a la semana, no cada 2 semanas, no cada 3 o 4 días. Creo que debemos aspirar a ser capaz de entregar valor de verdad varias veces al día y a ser posible con poco sufrimiento de la gente por el camino. Entonces, y si os dijera que hay una manera de conseguir esos beneficios que obtenemos con las ramas, esos problemas que intentamos resolver con las ramas y las code reviews, pero sin sus inconvenientes. No gratis, porque tiene otras implicaciones que ahora vemos, pero sí sin esos inconvenientes concretos. En mi experiencia, a día de hoy, igual mañana encuentro una forma mejor, la forma más óptima que he encontrado de trabajar en general es con Trend-Based Development, que consistiría en tener una única rama por defecto, siempre hay excepciones, pero por defecto una única rama de trabajo y hacer push de tu código siempre ahí. Pero no solo eso, esto es lo que no se suele tener muy en cuenta. Trend-Based Development no es solo esto. Si haces solo esto, esto es un suicidio, te vas a pegar un tiro en el pie. Si cada vez que haces push a una única rama, eso además se despliega en master con continuous deployment, eso es muy peligroso. Esta práctica debe ir acompañada de muchas otras, debe ir acompañada de permo programming, ¿vale? Con esto cubrimos la parte de compartir conocimiento, de que alguien más pueda aportar. Es un code review continuo el permo programming, ¿vale? Debe ir acompañado de una pipeline de continuous deployment potente. Potente significa rápida, segura, automatizada, ¿vale? Cuando hablo de continuous deployment me estoy refiriendo a que desde que se hace push del código hasta que se despliega en producción, todo eso ocurre sin ninguna intervención humana manual, ¿vale? Esto no es teoría, esto hablo desde la práctica. Y sin trabajar con Trend-Based Development es muy complicado poder llegar a un continuous deployment de verdad, o no tan continuo como creo que debiera ser. TDD, si vas a hacer push a una única rama que se va a desplegar en producción, más vale que hayas hecho el test antes. Si lo haces después, ya estás entrando en riesgo, ¿no? Rollbacks fáciles, rápidos, sencillos, siempre son deseables, pero con Trend-Based Development un poco más, yo diría. Baby commits, fundamental, porque tampoco vale de mucho crear commits con 500 ficheros. La idea es poder hacer pequeñas contribuciones que se vayan desplegando. A veces esas pequeñas contribuciones no es posible porque es un cambio muy importante. Pues para eso hay diversas técnicas de cambios paralelos, ¿vale? Desde herramientas como Feature Toggles o Branch by Abstraction como herramienta de diseño, que nos permiten ir poniendo en producción un cambio que es muy gordo, no lo puedes hacer en partes pequeñitas, pero sin impactar, ¿vale? De manera que lo ocultes de momento su uso a los usuarios. Equipos, servicios con bajo acoplamiento. Esto da para toda una charla per se. De nada, es una locura tener 50 personas trabajando en una misma parte del código, ¿vale? Necesitas bajo acoplamiento de equipos, servicios. Y una visión de gestión de producto adecuada.
hablo de cosas como el vertical slicing, ¿no? Ser capaz de simplificar las funcionalidades que sean end-to-end, muy pequeñitas, e ir trabajando en ellas de forma priorizada. Y todo esto requiere una cultura de ingeniería que lo apoye y lo soporte, porque son muchas cosas que tienen un coste, sobre todo al principio, una curva muy alta de aprendizaje y necesita una apuesta muy seria, ¿vale? Así que para mí, Trunk-Based Development de lo que va en realidad no es de pulsar a Trunk, a la rama principal, va de una gestión del riesgo, primer punto, ¿vale? Cómo la gestionas yendo en pasitos pequeños, pulseando en pasitos pequeños lo que llevas a producción. Va de tener feedback rápido de los usuarios, que es el qué, y feedback rápido del sistema, que es el cómo, ¿vale? Porque lo que queremos no es fallar rápido, queremos aprender rápido. Aprender rápido qué es lo que su usuario necesita y cómo resolver ese problema. Y también va de entregar valor de forma continua de verdad, no, como digo, una vez a la semana o cada 2. En este contexto de Trunk-Based Development, desacoplar el despliegue de la release también es muy importante, es otro tema, ¿no? Lo conseguimos con esto de los feature toggles. ¿Qué quiero decir? Tú puedes estar desplegando en producción, pero que eso no sea aún visible para los usuarios. Y eso tiene valor, eso tiene mucho valor porque nos da feedback del sistema, ¿de acuerdo? Tiene mucho valor. O puedes hacérselo visible solo a algunos usuarios o internamente, ¿vale? Pero con este desacoplamiento tienes feedback del sistema y sin impactar todavía en los usuarios si es que no está preparado para ello. Lo que queremos es evitar este círculo vicioso que represento aquí, ¿vale? ¿En qué consiste este círculo vicioso? Si despliegas con poca frecuencia, cada mucho tiempo, lo que va a ocurrir es que se te van a acumular los cambios a desplegar. Cuantos más cambios a desplegar, más riesgo de problemas. Cuanto más riesgo de problemas, más procesos vas a meter en medio, manuales normalmente, para reducir ese riesgo. Y cuanto más procesos manuales, más se te vas a tardar en desplegar, ¿vale? Lo que queremos es que tarde muy poco tiempo en llegar cada línea de código a producción, y otra forma de verlo más de negocio es desde que se detecta una necesidad de un usuario hasta que es satisfecha, ¿vale? Cuando sí tiene sentido trabajar con ramas y pull request y code review, porque lo tiene a veces. Cuando el equipo trabaja en zonas horarias diferentes y no se puede hacer pair programming, pues yo no haría Trunk-Based Development, sinceramente. En open source tiene todo el sentido del mundo. Entre equipos, colaboración entre equipos dentro de una misma empresa también puede ser muy útil si no se puede hacer pairing, ¿vale? Y si alguien está trabajando por su cuenta de forma aislada en un mismo equipo, lo mismo. Yo no haría Trunk-Based Development. ¿Cuándo no haría Trunk-Based Development tampoco? Cuando no pueda llevar a cabo la mayor parte de las prácticas que comentaba antes, por ejemplo. Sería demasiado peligroso, en mi opinión. Cuando haces un SPY, cuando quieres reducir incertidumbre sobre algo, pues tiene todo el sentido crear una rama, resolver ahí la incertidumbre, porque a veces ocurre, una prueba de concepto de algún tipo, ¿vale? Pero una vez lo tienes ya claro, esa rama desaparece y lo puedes volver a hacer seriamente en la principal. Servicios de open source. Y también yo diría si el equipo no se encuentra todavía suficientemente cómodo. Yo creo que hay que ir pasito a pasito hacia Trunk-Based Development. ¿Cómo iría yo pasito a pasito? No es una receta mágica, pero es una propuesta. Primero buscando ayuda, porque creo que es muy complicado, ayuda interna, externa, como sea, alguien con experiencia en ello. Si no, lo más probable es que se le coja tirria porque fallen muchas cosas y sea peor el remedio que la enfermedad. Empezar a trabajar en parejas, empezar a escribir test, no digo TDD, empezar a escribir test si es que no se está haciendo ya, que sean ejecutados cada vez que se hace push con algún sistema de integración continua, el que sea, Jenkins, Travis, lo que sea. Empezar a reducir el trabajo en curso en paralelo para reducir esos batches que van hasta producción para que haya menos cosas que puedan colisionar. Automatizar todo lo que puedas en tu despliegue a producción, automatización a muerte. Una pipeline potente que se rompa si algo no pasa. Y empezar, por ejemplo, bajando el tiempo de vida de tus ramas, ¿no? Hay herramientas como el Panda Pull Reminders, yo lo he usado en alguna empresa, que pues, te puede dar visibilidad si pasan las 24 horas de vida o las que tú digas de una rama, y empezar a visibilizarlo como mínimo da valor. TDD a continuación, vertical slicing que comentaba, y yo empezaría probando con un servicio no crítico, ¿vale? Si tenéis algún servicio no crítico, pues empezaría probando ahí y a ver dónde lleva eso. Esto no va de herramientas ni de tecnologías, un recordatorio importante. Y si no se consigue trabajar con Trunk-Based Development, pues como mínimo seguro que se ha mejorado en diversas prácticas o principios o entrega de valor durante el camino. Así que aquí acabo ya. Los principales puntos para mí de Trunk-Based Development es
que va de gestión del riesgo, minimizar las cosas que pueden fallar en producción, aumentar el feedback que tenemos de sistemas o de los usuarios y entregar valor de forma continua. Y que si no lo acompañas de muchas otras prácticas, pues es bastante peligroso y yo personalmente no lo haría. Dejo un montón de recursos aquí para quien quiera extenderse un poco más, una charla que tengo muy extendida sobre este tema y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sirio. Una charla muy interesante, poder comprimir todo eso en 10 minutos tiene que haber sido fantástico. Gran ejercicio. Y luego hay un montón de preguntas en el chat. Vamos a seleccionar solo la primera. César creo que ha sido el más rápido. Y otra vez. Y luego habíamos quedado que vamos a intentar hacer los breakout rooms y si Isidro puede quedarse, pues Sí, igual puede yo contestar me quedo. Sí, alguna sí. pregunta más. Vale, pues aquí la primera pregunta de César es... no, pues no es de César, es de Miguel, que parecía una charla, pero era una afirmación. Parece complicado para equipos grandes. ¿Cuál sería tu experiencia, Isidro, escalando esto en equipos grandes, etcétera, etcétera? ¿Cuánta gente has podido manejar con este sistema? Claro, yo diría, sin ánimo de parecer troll, que lo primero entonces a lo mejor hay que desescalar a los equipos. A lo mejor lo primero sería intentar tener equipos pequeños. No sé lo que, claro, grande, pequeño es muy relativo, ¿no? Porque al final es muy relativo. Yo no lo... O sea, es que más allá de Trump de development, creo que por motivos múltiples, sobre todo de comunicación, ¿no? Y de gestión del conocimiento dentro del equipo, creo que es bueno tener equipos máximo, no sé, 8 o 9 personas, una cosa así, más independientemente de Trump-based development. En los últimos años no he estado en equipos con más de 8 o 9 personas. Así que sí que he estado en equipos de 500 millones de personas hace muchos años, pero fallaban 1000 millones de cosas y no creo que por no usar Trump-based development, honestamente. Así que la primera respuesta es no he estado en equipos grandes, pero es que creo que no deberíamos tener equipos grandes. Vale, y pues ya estaría. Luego vemos en el breakout porque hay muchas preguntas, parece que ha gustado. Muy bien. Y ahora se supone que venía Ramón, pero no ha podido venir, pero nos hizo el favor ayer de grabar su charla, una charla muy interesante sobre SLOs y SLAs. Voy a compartir yo mismo su vídeo y a ver si creo que sí se abre. Lo he hecho antes. A ver, open. A ver, está aquí empezando a grabar. Ahí lo tenéis. Ahí Ya está está. grabando. Bueno, pues mi nombre es Ramón, soy un SRE, Site Reliability Engineer en Zurich, y os voy a hablar de SLIs y SLOs y los error budgets correspondientes. ¿Vale? Primero, simplemente, si no os cuadra que haya un SRE en una charla de DevOps, tened en cuenta que SRE no es más que una implementación de DevOps. Entonces, lo que hacemos es DevOps simplemente de otra manera, que es utilizando los SLOs. Entonces, bueno, lo primero que hay que conocer de este tema son los Service Level Indicators, los SLIs, que simplemente son puede ser una cosa muy compleja, pero es una medida cuantitativa de algún atributo del sistema que vosotros estéis soportando. Por ejemplo, puede ser el throughput, ¿no? Que sería cuánto trabajo el servicio hace. Por ejemplo, serían las peticiones por segundo, ¿no? Latencia, la disponibilidad, que es cuál es la proporción del tiempo o cuál es la proporción de servicio que está disponible, ¿no? Y luego la correctness, que sería la calidad del servicio, ¿no? Hay servicios que no admiten una métrica de correctness. Por ejemplo, si tenéis algo como un sistema de autenticación, o te autentifica bien o te autentifica mal, no te puede autentificar a medias. Pero si tenéis un sistema como una página de búsqueda, pues a lo mejor sí que podéis dar resultados degradados, pero servir algo, ¿no? Entonces, bueno, eso es una medida que podéis tener para vuestros indicadores de nivel de servicio. Para definirlos, los SLIs, lo primero, o tal como nosotros lo hacemos, que esto no quiere decir que sea una regla universal, pero lo primero es cogemos una propiedad, ¿no? Y queremos decir, bueno, vamos a ver la latencia, sería lo rápido que el servicio va a estar sirviendo y atendiendo a los clientes, ¿no?
Y luego tienes que ir más en detalle, ¿no? Bueno, vamos a coger la latencia de las peticiones que vienen en un endpoint de HTTP solo del tipo GET. Las de POST las quitamos, ¿no? Porque a lo mejor son más complejas o es una API de escritura, lo que sea, ¿no? Y luego tienes que escoger dónde lo mides. Lo ideal es medirlo en el cliente, porque entonces estás midiendo exactamente cuál es la experiencia del cliente con respecto a tu servicio. Hay veces que no es posible o es muy complicado. Por ejemplo, si vosotros tenéis una API que están utilizando, me viene a la cabeza Firebase, ¿no? Que os dan unas APIs que utilizan clientes en las aplicaciones móviles que desarrollan terceras partes. Entonces, a lo mejor no es posible medirlo ahí, entonces lo podéis medir en el punto más cercano que podáis controlar, por ejemplo, que sería pues el proxy que tenéis reverso para servir las APIs o lo que sea, ¿no? Y luego, donde lo tenéis que medir es dónde vais a medir este nivel de servicio. Pues, por ejemplo, en todo el servidor de frontend. O a lo mejor podéis decir que queremos tener un indicador de nivel de servicio para producción y otro para staging o para test, porque tiene diferentes características o lo que sea, ¿no? Y entonces luego os vais de, bueno, voy a medir la latencia voy a medir la latencia medida en los clientes cada 10 segundos con un proveedor que va a mandar una serie de pruebas cada 10 segundos. O lo voy a medir simplemente haciendo un scrape en cada uno de los servidores frontends con una resolución de 10 segundos, ¿no? Y eso sería el indicador de nivel de servicio. Todavía no hemos indicado cuáles son los valores y cuál sería el objetivo que debería de tener, ¿no? Eso simplemente es la propiedad que vais a medir. Hay que entenderla bien. ¿Por qué? Porque si yo os muestro este gráfico, pues decís, joder, qué guapo, ¿no? O sea, mira, quiero decir, de los 300 segundos que tienes aquí, los 5 minutos, tienes una latencia de 20 milisegundos exacta, a lo mejor hay unos picos ahí que a lo mejor nada, eso será algún detalle, algún garbage collection o algo así que está pasando, ¿no? Si luego tienes un poquito más de resolución y dices, vamos a medirla cada minuto, y dices, hombre, aquí ya la cosa cambia, es la misma serie, ¿eh? ¿Vale? A simplemente una agregación de distinto, la ventana de agregación es diferente. Aquí sería cada 60 segundos. Joder, este servicio tiene una pinta malísima, porque ¿qué pasa aquí? O sea, si veíamos la anterior perfectamente en 20 milisegundos, ¿no? Y aquí, ¿qué es esto? ¿No? Tampoco sabemos si es bueno o malo. Tiene una pinta un poco rara, ¿no? Dices, bueno, pues si el SLO, por ejemplo, para esto, mi objetivo van a ser 50 milisegundos, voy sobrado, no tengo que hacer nada más, ¿no? Pero luego, si coges más resolución todavía, ves esto. Esto es algo bastante típico, ¿no? Que serían operaciones síncronas. Entonces tenéis un servicio que funciona muy bien, pero tenéis a lo mejor en vuestra aplicación o lo que sea, un temporizador que dices cada 60 segundos quiero que haga un poll a una API, alguna historia, y entonces tenéis esto. Entonces igual el servicio que vosotros teníais que servir en menos de 50 milisegundos, ahora tenéis picos que tenéis pues 100 milisegundos, que ya no es tan bueno como se mostraba al principio, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo la midáis y qué métrica tengáis, es interesante entender bien cuál es la descripción y cuáles son los problemas que tenéis, porque después de eso va a haber que establecer una serie de SLOs y a lo mejor SLAs para los clientes, ¿no? Entonces, de esa métrica que teníamos, que era la latencia medida en los clientes cada 10 segundos, igual hay que utilizar algo más detallado todavía, ¿no? Que sería, por ejemplo, un nuevo indicador de servicio sería el percentil 95 de la latencia medida con ese prover cada 10 segundos, ¿no? De todos los servidores frontend. Es muy interesante utilizar distribuciones en lugar de medidas escalares porque lo que os permite es, en este gráfico que tenemos aquí, pues en la parte donde, por ejemplo, si cogéis la media, os va a quedar, yo que sé, algo cercano a 30 milisegundos. Entonces, no vais a poder recoger el impacto de los picos de latencia que tiene en este caso esta métrica. Si cogéis el percentil 95, pues va a ser algo que va a estar cercano a 80, 90 milisegundos. Entonces, os va a informar más de dónde está la cola de la latencia de vuestro servicio, ¿no? No siempre utilizar un percentil es adecuado. En el caso de la latencia funciona muy bien, ¿eh? En el caso de la corrección, por ejemplo, de los datos, es más difícil, ¿no? Tiene que utilizar un percentil a lo mejor, sobre todo si tenéis servicios que o son binarios, ¿no? Son correctos o son incorrectos. Bien. Luego, otra pregunta que es interesante y que hay que tener muy en cuenta es ¿y cómo de bueno tiene que ser? Porque tú tienes un indicador de nivel de servicio, pero todavía lo único que te hace es describir vuestro servicio, no te dice cómo de bueno o malo es, ¿no? Entonces, en el ejemplo este de la latencia,
¿Cómo tiene que ser? ¿30 milisegundos? ¿50 milisegundos? ¿90 milisegundos? ¿Un segundo? ¿No? Entonces, eso depende de varias cosas. Es fundamentalmente una cuestión de producto, porque cuanto más estricto sea el objetivo, más complejo y más caro va a ser el servicio de desarrollar, ¿no? En el caso de la disponibilidad, intentar hacer un servicio con 100% de disponibilidad no tiene sentido. No tiene sentido porque es económicamente completamente inviable de realizar. Sería un servicio que nunca falla, ¿no? Bajo ningún concepto, ninguna de las peticiones que le vais a hacer, ¿no? Entonces, es mejor establecer unas métricas, unos objetivos, ¿no? Que sería el SLO, el Service Level Objective, que sea ambicioso, pero que es algo que se pueda conseguir. Es decir, tener en cuenta que cuando vosotros establecéis mi objetivo de nivel de servicio de disponibilidad va a ser el 99%, añadir un 9 más, es decir, pasar al 99,9 o 99,999, multiplica, o sea, divide por 10 el error budget que vamos a ver después, que vosotros vais a tener, ¿no? Y multiplica por 10 la disponibilidad que vais a tener, pero también multiplica por 10 la complejidad y el coste del servicio. Entonces, claro, esto tiene que ser una cuestión de producto porque cuanto más estricto sea el objetivo, más, o sea, más personas y más difícil va a ser el proyecto de llevar, ¿no? Bien, una vez está eso decidido, cuál tiene que ser el objetivo, y teniendo en cuenta que no puede ser 100% porque no tiene sentido, ya podéis definir los SLOs. Entonces, el SLO, esto es la utilización de SLOs para todos los proyectos, prioridades y demás, es una cosa que es muy importante si vais a implementar DevOps utilizando la metodología de SRI, utilizar esto, el Service Level Objectives, ¿no? El SLO se define básicamente, es un límite, un threshold, ¿no? Entonces tú dices, si mi SLI está por debajo de un target, que es mi SLO, por ejemplo, en el tema de latencia, estupendo, el servicio está cumpliendo con los objetivos que yo he establecido. A veces quieres poner que el SLI esté por encima de ese límite, por ejemplo, en disponibilidad, ¿no? Que es que el servicio esté disponible pues más de 4 nodes, pues tiene que estar por encima. O entre dos bandas, ¿no? Pero bueno, normalmente eso, por debajo o por encima, dependiendo. Normalmente los SLOs también hay que medirlos sobre una ventana temporal. Es decir, tú dices, quiero que la disponibilidad del servicio calculada sobre los últimos 30 días sea superior a 4 nodes o 5 nodes o lo que queráis, ¿no? Y luego una cosa que hay que tener en cuenta es que los SLOs hay que publicarlos y hay que intentar ser un poco mejor que el SLO. Si os estáis pasando el SLO por mucho, por ejemplo, decís, voy a poner un SLO del 99% y generalmente siempre tienes un sistema que está en 5 noves, ahí lo que hay es una desconexión entre lo bueno que estáis haciendo el servicio, por lo tanto, lo caro que es de desarrollar y la cantidad de personas que tendréis dedicadas a ello y el riesgo que estáis tomando con ese servicio al hacer rollouts o al hacer cambios y demás, con lo que realmente se espera de ese servicio. Lo que me llega a la definición final que se llaman los error budgets. El error budget es el presupuesto, voy a decir, el budget que tenéis de errores que os permite vuestro SLO. Entonces, si tenéis, por ejemplo, 3 nodes de SLO, vais a tener por contra, 0,1% de indisponibilidad. Y eso no es malo, eso es algo que podéis usar, ¿no? Porque si tienes un servicio de 2 nodes, tienes 0,1, perdón, de 3 nodes tienes 0,1 y si tienes uno de 5 nodes vas a tener menos. Pero eso es una medida del riesgo que uno puede tomar al hacer cambios en el sistema. Por ejemplo, podéis hacer rollouts de versiones de software de forma más agresiva. Desde, si solo tienes 2 nodes, lo puedes hacer a fuego toda la vez, que da lo mismo. Si tienes 5 nodes, bueno, pues lo vas a hacer más progresivo, ¿no? Y más despacio. Si vais a hacer releases de features, si tenéis un servicio de 2 nodes, pues lo tiras para ahí y ya está. O sea, no necesitas hacer nada. Si tenéis un servicio de 5 nodes, pues igual tienes que poner un experimento, o sea, un flag de estos que te permita experimentar con el feature nuevo, ver qué tal funciona, si los usuarios adaptan, si es compatible con todas las versiones de las aplicaciones que lo estén usando y demás, ¿no? Y básicamente eso lo que os permite es tener un balance entre la disponibilidad y la velocidad, ¿no? Con la que hacéis los releases y los cambios en el sistema. No hay que tener un objetivo de 0 incidentes, igual que el tener porque es imposible, y tener una disponibilidad del 100% no es práctica. Entonces, lo interesante es encontrar con el uso de un SLO cuál es el balance correcto entre velocidad y disponibilidad. Y eso depende de todo de lo que sería el proyecto. Y bueno, esto es lo que tenía para hoy. Y aquí tengo este libro
que supongo que todos ya conoceréis, pero bueno, yo vengo aquí y hablo de mi libro un poquito porque hay que vender la moto, que os cuenta, esto hay un capítulo, me parece que es el capítulo 3, que cuenta efectivamente cómo se implementan los SLOs y cómo se pueden utilizar los error budgets para decidir cuándo tomar riesgos o cuándo parar, por ejemplo, los releases en un equipo de DevOps, ¿no? Y ya está. Pues nada, muchas gracias a Ramón por su lining y muy guay todo. Si alguien tiene preguntas, pues lo redirigimos a su Twitter para que hable con él directamente, ya que Sí. ha tenido que ser grabado. Y muchas gracias, Ramón. Te pongo, está aquí, este es el usuario de Twitter por si a alguien le interesa y ya está. Vale. A ver. A ver. Pues ya estaría el asunto. Ya, ya está. Voy a intentar hacer, para los que os queráis quedar, lo de los breakout rooms estos. Y voy a hacer los 3 topics. Uno para la charla de Anastasia de SRE, otro para Joaquín para la parte de CP de Mac y Builders en Macs, otra para Isidro y la de Ramón me la quedaré yo, que también puedo contestar algunas cosas sobre SLOs. Aún así, si queréis saber de verdad, ábrale por Twitter, que seguro que le hace ilusión. A ver. Ok. Voy a renombrar los breakout groups estos. Una SRE. Otra va a ser Mac. Otro va a ser Trunk. Y otro va a ser SLOs. Y aquí... Vale. ¿Cómo va esta historia? No tengo ni idea, es la primera vez que lo hago. O sea que supongo que en algún sitio aquí pondré las rooms están abiertas. Y ahora parece que alguien ya se ha metido. Alex ha sabido meterse. No sé cómo se mete uno en cada una. Vale, parece que hay gente que ya sabe meterse. Joaquín también se ha sabido meter. Y la verdad es que no tengo ni idea de cómo se hace. Yo me quería meter en la de SLOs, pero no sé. A ver. Parece que tenemos problemas ahí. Voy a desmutearos a todos y si alguien sabe que me explique. Porque no sé muy bien. Parece que hay una que está cogiendo tracción, que es la de Trunk. SR no veo a nadie, pero tampoco sé Sí, cómo está meter apretando el numerito que hay al lado de la... ¡Amigo! Y allí pones join. Álvaro, fantasía de interfaz. Fantasía de interfaz. Vale, pues ahora tiene sentido. Muchas gracias, Álvaro, por darnos el... Nada. Vale. Me voy a meter yo en la de S2. Sí, no, porque hace cosas. Sí, no. No, yo te garantizo, vos sacas en la vida y pasan cosas. Es el de... Cuando necesitas.